Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Don Suculento. El día de hoy estoy grabando algo tarde, a lo mejor no se ven muy vivos los colores, pero pues bueno, vamos a seguir con este video. Hoy quiero hablarte de una de las razones por las cuales tu suculenta, al momento de hacer una decapitación, de cortar la roseta, no sobrevive. ¿Cuál es la principal razón que hace que esas suculentas que nosotros decapitamos se nos marchiten? Aquí con ustedes traigo la razón de que no se puedan salvar tus suculentas decapitadas. Esta es una Echeveria subsessilis que yo decapité en otoño, invierno, y pues ya se está acabando estos meses también, y no sacaba raíces. ¿Y cuál era por qué no sacaba raíces? Porque hizo un nudo. A veces las suculentas suelen hacer nudos para no deshidratarse. Los nudos suelen salir incluso cuando estamos teniendo suculentas que estamos reproduciendo desde una hoja. No suelen salir los nudos. Pero los nudos también suelen salir al momento de que la suculenta se hace la decapitación. Aquí estás viendo en pantalla el nudo de esta suculenta. Este nudo de esta suculenta hizo que ella no sobreviviera bien, que no creciera, porque no dejaba que salieran las raíces. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando nos salgan nudos en nuestras cabezas decapitadas? Lo ideal sería cortar rápidamente ese nudo y volver a poner hormona enraizante con la esperanza de que esa suculenta enraice. A veces también podemos dejar que el nudo crezca y esperar a que ella sola saque raíces. En mi caso, yo dejé que esta suculenta, el nudo, siguiera creciendo para mostrárselos. Evidentemente que no es la mejor opción, porque el nudo impide que las raíces salgan. Pero sí es posible que ese nudo con el tiempo le salgan raíces, solamente que nos va a tardar más tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Inmediatamente después de que nos salga este nudo, cortarlo otra vez y volver a poner hormona enraizante. Esta suculentita lo que vamos a hacer es que la vamos a poner en un lugar en donde el agua toque las raíces, para que esas raíces crezcan y se hagan más fuertes. Puede ser que lo pongas en polvillo de coco o que lo pongas en perlita para que esas raíces sigan creciendo. Yo lo que hice fue ponerlas en este bote con perlita y de esa forma logré que ese nudo sacara raíces, pero fue gracias a la perlita, ya que la perlita guarda humedad. Si quieres otro video con más detalle acerca de esto, por favor déjamelo saber en los comentarios para hablar más acerca de este punto. Lo que voy a hacer es que lo voy a meter en un vasito con agua. En un vasito no, bueno, este es un cantarito con agua. Mira, aquí está. El agua no va a tocar el nudo, porque si toca el nudo lo podemos pudrir. Lo único que queremos es que las raíces encuentren agua. Una vez que las raíces crezcan y que estén más grandes, podemos pasar esta suculenta que ha sido decapitada a un lugar con tierra para que se ayude. Esto es algo muy común que pase. Y siempre que te salga el nudo, intenta cortarlo de inmediato. Ya viste cómo son los nudos. Reconocerá los nudos si es que has sembrado hojas. Ahorita lo que tengo muchas ganas es de hacer una decapitación de una Echeveria lolita. Entonces vamos por esa lolita y vamos a hacer el proceso de decapitación. Ya te mostré cuál sería la principal razón por la que no se te da tu suculenta decapitada. Pues es que hizo nudo. El nudo no permite que salgan las raíces. La suculenta no tiene alimento y termina marchitándose. Una de las tantas razones. La otra razón por la cual no se da es por una pudrición, que la suculenta se nos pudra, pero pues de ahí esas son las dos opciones por las cuales nuestras suculentas no quieren sacar raíces. Vamos con la lolita, amigos. Esta Echeveria lolita le vamos a hacer una decapitación porque las lolitas se reproducen muy mal desde hoja. Son suculentas que tienen una tasa de crecimiento de hoja muy malo. De 10 hojas que cortamos, a lo mejor salen 3 o 2 hojitas. O sea, es muy baja la tasa de reproducción por hoja. En cambio, cuando hacemos una decapitación, por cada decapitación podemos obtener de 3 a 4 ejemplares. Entonces, siento que es mucho mejor hacer esa decapitación.
porque si no vamos sacando las hojas y al final no nos queda nada. El otro detalle es que si decapitamos las lolitas, los bebés van a crecer más rápido. ¿Cómo vamos a hacer esta decapitación? Vamos a decapitar lo más cerca que podamos de estas hojas. En el caso, pues serían estas hojas las que vamos nosotros a cortar. Y voy a llevar este cuchillo de esta forma, intentando no molestar mucho lo que son las hojas. Aquí es como va a quedar el corte de la decapitación. Aquí lo que podemos poner es poner un poquito de hormona enraizante para sellar. Y las lolitas van a crecer alrededor de esta hermosa suculenta. De hecho es interesante porque esta suculenta ya es el segundo corte. Es la segunda decapitación que hacemos. Sacamos la roseta madre y acá puedes ver que está el otro corte de decapitación. Es decir, aquí ya habíamos decapitado una vez, sacamos 3-4 lolitas, ahora volvemos a decapitar acá arriba y de aquí vamos a sacar otras, ¿de acuerdo? Así es como vamos haciendo la decapitación. Ahora esta lolita, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a cortar estas 2 hojas para dejar un poco de tallito. Cortamos 3 hojitas, estas hojitas las vamos a sembrar evidentemente para sacar lolitas. Y vamos a poner hormona enraizante. Volviendo al tema de los nudos, muchas personas creen que usar mucha hormona enraizante genera nudos. Esto no es tan verdad. Durante todo mi tiempo he usado mucha hormona enraizante para hacer decapitaciones. Ahora, sí, es verdad, algunas suculentas sacan nudos, pero para mí esto no tiene nada que ver con la hormona enraizante. De verdad que te lo digo con todo mi corazón. Ya hay suculentas que son más propensas a sacar nudos. Eso se ve desde la hoja. Si tú estás viendo que esta suculenta causa muchos nudos desde hoja, pues es una suculenta propensa a sacar nudos. De todas maneras, no es muy bueno usar hormona enraizante en exceso. Nada más es una batuqueadita, nada más se le pone poquito. Si tú le pones mucho, pues vas a estar gastando mucho material. En todo caso, yo así la dejo e inmediatamente la puedo sembrar. Hay personas que lo que hacen cuando hacen este tipo de cortes, nada más las ponen en alguna macetita o en algún lugar en donde la suculenta saque raíz, y una vez que la suculenta sacó raíz, entonces ya la siembran. A mí no me gusta hacer eso. Yo lo que hago es que coloco directamente la suculenta en la tierra y ahí la dejo para que empiece a generar su raíz. Como te digo, esta lolita la vamos a dejar que saque raíz. Si saca nudo, cortamos rápidamente el nudo. ¿En qué temporada es más común que salgan los nudos? En temporada de otoño-invierno. Si tú una suculenta la decapitas en otoño, el frío va a hacer que no saque raíz y probablemente eso propicie a que salgan los nudos, tal y como me pasó a mí. Esta suculenta la hemos reproducido en otoño-invierno y sacó el nudo y pues no quería sacar raíces hasta ahora en primavera, que hace mucho más calor. Estas bebecitas, estas hojitas las vamos a intentar sembrar. Amigos, esta primavera, este verano es la mejor época para hacer decapitaciones. Recuerda que el nudo es lo que más vas a hacer, te va a hacer batallar. Esta Dusty Rose la vamos a decapitar también. Vamos a buscar por aquí. De este modo ya la he decapitado. Mira nada más que bonita. Esta también es la segunda decapitación que hacemos. Vamos a ver si de aquí nos salen algunos bebés. Por acá abajo están los otros bebés que habíamos decapitado, que de hecho ahorita ya es tiempo de sacar todos estos Dusty Rose. Es momento de sacarlos. Cuando decapitamos vamos a producir muchos bebés, amigos. Es una excelente manera de producir bebés. Estos ya los podemos pasar a otro lugar. Voy a cortar de esta manera para sacar las Dusty Rose. Algunos ya está con raíces. Te recomiendo dejar algunos. Por ejemplo, yo voy a dejar este que está acá. Todos los demás los vamos a cortar y nada más vamos a dejar uno para que crezca, que va a ser este. Y lo demás lo cortamos. Sellamos con hormona enraizante y aquí puedes ver cómo ya hicimos 2 decapitaciones. La primera decapitación que hicimos fue esta. La segunda es esta, y así podemos hacer 3, 4, 5 de forma indeterminada, las que nosotros queramos, pero hay que saberlo hacer con inteligencia para que no se nos pierda
lo que es la yema de crecimiento. Esta yema de crecimiento trae aquí algunas hojas, entonces de estas hojas van a salir las nuevas rosetas Dusty Rose. Siempre importante dejar dos yemas, la yema antigua, la yema nueva, porque si nosotros cortamos todas las varitas, lo único que va a pasar es que la suculenta va a hacer una especie de callo o de tronco y después ya no va a querer seguir generando bebés. Siempre que hagas decapitación, bien importante que dejes estas nuevas áreas de crecimiento. Y a esta Dusty Rose le vamos a venir, yo le voy a sacar estas hojitas. Ay, aquí ya me amencé, esta ya la rompí, qué tonto soy. Hay que tener mucho cuidado porque si las rompemos no van a salir los bebés. Aquí ya me llevé una hojita de Dusty Rose. Dusty Rose tiene una propagación como de un 60-50% también, o incluso un 40%. De 10 hojas que sembremos nada más van a salir 4, 3, a veces 5. O sea, no es una tasa de reproducción tan alta como otras suculentas. Entonces, reproducir por medio de cortes y de decapitación es la mejor manera para seguir generando variedades. Y pues estas bebés que salieron gracias a la decapitación de esta Dusty Rose, pues también las vamos a sembrar para que se nos pongan bien bonitas. Espero te haya gustado este video en donde te comenté cuál es la principal causa por la cual se te marchitan tus decapitaciones. Yo soy Don Suculento, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.